Saludos suscriptores, ¿cómo está todos? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré de un tema interesante que no mucho ha pensado. ¿Qué pasaría si el infame embaucador de DC de Riddler desafiara al universo Marvel con sus juegos? Todo el stick del acertijo está en su nombre y lo ha convertido en uno de los villanos más icónicos de Batman. Riddler no va a golpear con nadie, sino que los superará, envolviéndolos en acertijos que espera que estén más allá de su capacidad. Mientras que Batman lo ha detenido en numerosas ocasiones, el acertijo ha sido más astuto que el cruzado encapuchado, lo que aumenta su mística y lo convierte en un enemigo peligroso. Marvel tiene pocos villanos como el acertijo, lo cual es bueno para algunos héroes, ya que fácilmente sería más astuto que algunos de ellos. Sin embargo, no todos, ya que Marvel tiene algunos de los héroes más inteligentes. Sería interesante soltarlo en el universo Marvel, solo para ver qué pasaría. Sin más que decir, comencemos. El acertijo. 5 personajes de Marvel que podrían resolver fácilmente sus rompecabezas, y 5 que no pudieron. Número 10. Podría resolver los rompecabezas de Riddler. Wolverine es más inteligente de lo que parece. Cuando la gente piensa en Wolverine, piensa en el héroe mutante más peligroso de la Tierra en lugar de en algún titán cerebral. Esto descuenta muchos detalles importantes sobre Wolverine. Fue espía durante años y tuvo que usar sus cerebros más que sus habilidades de lucha muchas veces. Wolverine puede disfrutar rasgando cosas, pero ese no es su único movimiento. Wolverine es mucho más inteligente de lo que se le atribuye. Incluso con su factor de curación y otras mejoras, no habría sobrevivido al mundo de las operaciones negras sin aprender una cosa o 2000. Sus sentidos mejorados también serían de gran ayuda para cualquier trampa mortal laberíntica que Riddler disfrute empleando. Número 9. No puede resolver los rompecabezas de Riddler. Deadpool es rápido e ingenioso cuando se trata de bromas, pero nada más. Deadpool es conocido por ser tan divertido como peligroso, pero no es conocido por ser inteligente. Es más o menos lo opuesto a Wolverine. Si bien es un experto en la lucha, depende demasiado de su factor de curación para superar cada situación. Deadpool no tiene que pensar porque es básicamente indestructible. Su estilo es básicamente solo abrirse camino a través de las cosas, y esto lo ha afectado hasta el punto de que su cerebro aparentemente se ha atrofiado. Riddler lo pondría en situaciones en las que su factor de curación sería inútil, sacándolo completamente de su juego. Número 8. Podría resolver los acertijos de Riddler. Loki le enseñaría una o dos cosas sobre los acertijos. Loki ha demostrado ser uno de los mejores villanos de Marvel. Si bien su poder es parte de esto, una parte más grande es su engaño. Como el dios nórdico de las travesuras, los trucos y los esquemas son lo que Loki hace mejor y lo ha estado haciendo durante milenios. Riddler es bueno y es bastante inteligente, pero no tiene el peso de la experiencia y la inteligencia que Loki tiene. Loki resolvería fácilmente los rompecabezas de Riddler. Probablemente también lo pasaría bien haciéndolo, ya que pocos lo desafían de esa manera. Incluso podría tomar al acertijo bajo su ala por un tiempo y enseñarle algunas cosas antes de traicionarlo por patadas.
Número 7. No puede resolver los rompecabezas de Riddler. Thor no es el cuchillo más afilado en el cajón. Thor es el tipo de persona que tiene un conjunto muy particular de habilidades y realmente no sale de ellas. Ese conjunto de habilidades es la batalla y Thor es un experto en ello. Ha estado luchando durante miles de años y, aunque tiene una base de conocimiento bastante buena, llamarlo inteligente es un camino demasiado lejos, ya que constantemente es superado por su hermano Loki. Si bien Riddler está por debajo del nivel de Loki, sigue siendo mucho más inteligente que Thor y eso marcaría la diferencia. Thor ha logrado algunas grandes cosas, pero burlar al Acertijo definitivamente no sería una de ellas. Número 6. Podría resolver los rompecabezas de Riddler. Doctor Doom los arrasaría. El Doctor Doom es una de las personas más inteligentes de la Tierra. Es un maestro hechicero y ha creado una tecnología increíble a lo largo de los años. Su armadura puede drenar el poder de los dioses y deja los trajes más avanzados de Iron Man en el polvo. Hay pocos en cualquier planeta que puedan ser más astutos que el Doctor Doom. Riddler es bueno, pero Doctor Doom es mucho, mucho mejor. Doom es el tipo de persona que, después de descubrir el rompecabezas de Riddler, repasaría, con un detalle insoportable, cómo se le ocurrió fácilmente la solución al rompecabezas y señalaría todos los errores que Riddler cometió. Luego lo arrojaría a la prisión ladveriana más terrible imaginable. Número 5. No puede resolver los rompecabezas de Riddler. Hércules es duro, no inteligente. Hércules es probablemente el héroe más divertido del universo Marvel. Es el tipo de persona que va a un bar, comienza concursos divertidos de bebida, lucha con todos y luego hace bailar a todos. Tiene un amor bullicioso por la vida y eso incluye pelear. Hércules es un gran héroe que nunca defraudaría a sus amigos, pero eso no lo hace inteligente. Hércules trataría de resolver los rompecabezas de Riddler, pero simplemente no funcionaría. Realmente no piensa de esa manera. Los rompecabezas no son lo suyo y Riddler se aprovecharía fácilmente de esta debilidad. Número 4. Podría resolver los rompecabezas de Riddler. Iron Man ha estado resolviendo rompecabezas de ingeniería durante años, por lo que Riddler sería factible. Iron Man es uno de los héroes más sombríos de Marvel, pero no se puede negar que es inteligente. La ingeniería se trata de resolver problemas, y eso hace que Iron Man sea perfecto como alguien para lidiar con el acertijo. Iron Man ha tenido que resolver todo tipo de puzzles a lo largo de los años. Su razonamiento deductivo es bastante alto. Tiene una base de conocimiento lo suficientemente amplia como para que incluso los rompecabezas más esotéricos de Riddler no lo intimidaran. Si bien Iron Man ha sido engañado en el pasado, siempre ha encontrado una salida a las cosas. Esto lo ayudará contra Riddler y le permitirá burlar al villano conocido por burlar a sus enemigos. Número 3.
No puede resolver los rompecabezas de Riddler. La vasta inteligencia de Reed Richards funcionaría en su contra. Decir que Reed Richards no pudo resolver un rompecabezas es casi una blasfemia, pero lo que pasa con Reed es que es demasiado inteligente. No se da cuenta de algunas cosas y está pensando a un nivel que la mayoría ni siquiera entiende. Es por eso que el acertijo sería capaz de aturdir a Reed. Reed está acostumbrado a descubrir los secretos del universo. Las rimas y la ficción de los niños están casi por debajo de él. Los rompecabezas de Riddler juegan con tantas cosas en las que Reed ni siquiera piensa. Es casi seguro que sería capaz de encontrar una manera de evitar los rompecabezas de Riddler, pero ¿realmente resolverlos? Se lo dejaría a Valeria. Número 2. Podría resolver los rompecabezas de Riddler. Spider-Man los atravesaría rápidamente. Spider-Man se ha enfrentado a todo tipo de villanos. Ya sean titanes super fuertes como Rhino o Juggernaut, mentes maestras malvadas como Kingpin y el Duende Verde, o supergenios como Doctor Octopus, Spider-Man se ha enfrentado a todos. Esta experiencia le serviría bien contra el acertijo. Si bien no se ha enfrentado exactamente a nadie como Riddler, podría ser más astuto que el Riddler. Riddler es inteligente, pero también lo es Spider-Man. También es un pensador intuitivo y su amplia base de conocimiento hará que los rompecabezas de Riddler sean fáciles de resolver para él. Su sentido de la araña también ayudaría inmensamente, ya que es su poder con la mayor utilidad. Número 1. No puede resolver los rompecabezas de Riddler. El Capitán América no es ese tipo de pensador. El Capitán América es uno de los mejores tácticos del planeta. Puede resolver fácilmente casi un problema táctico y hacerlo sobre la marcha. Es la habilidad que lo ha hecho tan importante para los Vengadores y lo ha mantenido vivo en batallas contra todo tipo de enemigos a lo largo de los años. Desafortunadamente, esto realmente no lo ayudaría contra Riddler. Cap es inteligente en la batalla, pero no tiene el tipo de inteligencia que le permitiría resolver los rompecabezas de Riddler. Cap ciertamente podría vencer a Riddler y a cualquier secuaz que se le lanzara en una pelea, pero llegar a Riddler resolviendo sus acertijos no sería algo de lo que Cap sería capaz. Así que opinan sobre este vídeo. Me gustaría saberlo debajo en los comentarios. Gracias por ver este video, me despido.